We will be reading from the book of Matthew in the New Testament this morning, chapter 27. Matthew 27, verses 11 to 19. Matthew 27, verses 11 to 19. Now Jesus stood before the Vamos governor, a tener la lectura bíblica que está en Mateo 27, verso 11. It is as you say. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo, Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él. Good morning, family in Christ. Buenos días, familia en Cristo. And those who are connecting through home churches. Bienvenidos a aquellos que Buenos están días, familia en Cristo conectados a través Jesús. We de rejoice la because the Lord is so good with our church. transmisión. He's so good with our congregation. Es bueno estar And aquí he con granted nuestra us last Sunday traducción. beautiful Stampede breakfast Gracias hosted a by our Dios church. por I el heard that desayuno de more than estampida que 340 tuvimos la semana pasada. came, including Escuché que algunos 340 personas estuvieron family members aquí of the y tuvieron neighbors muchas and the oportunidades communities de around the compartir church. con los vecinos Praise y the con Lord. las personas que vinieron. Oramos para que el Señor siga tocando los corazones de esas personas que escucharon acerca de Jesús en esta en este evento. Submit those questions to the elders before, or are you going to take them by surprise? Okay. Well, thank you, musicians. Gracias a los Thank you, músicos. Heidi, for your announcement, and thank you, Ángel, Gracias for por the communion. la comunión al Pastor Ángel Thank y you, gracias Eloise, for reading the scripture. a Eloís por leer la escritura. I remember a time in my life Recuerdo un where tiempo en mi things were vida not going cuando las cosas well at work, no iban especially at bien, work. especialmente en mi Things where the trabajo. team were not progressing as expected. Las cosas en mi The equipo de management members of trabajo the no team, estaban were not there progresando, with the team. no The se team was delegaban las poorly cosas executing, y el equipo no estaba haciendo las cosas tan bien como somehow deseáramos. I was indirectly accused of being responsible Y de for alguna some of the manera circumstances. yo fui acusado injustamente por My estas flesh was cosas ready que to estaban answer back pasando. Y and defend en la myself. carne yo estaba listo para discutir Of many of these y accusations. para defenderme de estas I just ask acusaciones. you, have you been in a similar situation at ¿Alguna work? vez ustedes han Maybe estado at en una school, situación así? or A with lo family mejor en la members, escuela o en el or trabajo maybe just in o the con daily life, familiares going to o the mall or driving. en la vida You diaria. can name different scenarios, different situations. Pueden haber diferentes escenarios, diferentes In my case, I believe these situaciones. circumstances were the En mi result of the caso, lack of Jesus' blessing upon the Yo team, puedo decir que era plus the la poor falta de planning, Jesús en nuestro the poor guidance from the equipo. team leaders, Teníamos and varias the follow-up fallas, from the team. el seguimiento, la ejecución del proyecto y muchas cosas que influyeron, pero I said to him, déjenme decirles que yo Lord, estaba muy you mortificado know y my entonces heart, me puse a orar y le dije, and you know Señor, me, sabes mi corazón, and you know the tú me situation conoces y that I'm sabes la going through. situación por la cual estoy pasando I humbly ask you, Lord, y te that you give pido me your que kind wisdom
me des tu sabiduría y tu dirección, cómo proceder en esta situación. And guess what? ¿Y saben Jesus qué? answered me. El Señor me contestó He impressed in my heart his y own puso en mi example. corazón A silent su Jesus, propio ejemplo. wearing a crown, Jesús wearing his crown of thorns, Mismo, usando esta corona de espinas under ante sus unjust acusadores. accusations towards him. Acusaciones falsas en contra After de his él. response, I said, Pero él no respondió Lord, nada. please Y give me your entonces strength yo le to dije al keep Señor, myself ay, silent dame before tu my accusers. fortaleza para mantenerme en Please give me your silencio strength to trust in you, Lord, ante mis acusadores. and enable Ayúdame a me confiar y to keep silent before capacítame them. para estar callado cuando debo Jesus estar callado. protected me. Y He el was Señor me very kind, protegió. and he gave me his Él me strength dio and su his peace fortaleza y su paz to keep myself silent and not to speak out to defend myself against these false accusations. para que yo no estuviera hablando The Lord cosas did que no not delante de allow mis me to lose my acusadores. job. And then by his grace, I was El transferred to Señor a different department within the me company. protegió y gracias a Dios que fui transferido a otro departamento There, en la compañía. Él and tenía he un plan blessed para me and mí my y work Él abundantly me in that other bendijo department. abundantemente en este otro Today we are going to departamento. remember through Matthew 27 verses Hoy 11 to 19, vamos the a verses recordar a that través de Joe Mateo is read to 27 us. del 11 How al Jesus kept 19, silent before cómo unjust Jesús estuvo accusations, en silencio him delante de sus before his acusadores accusers, and before Rome, represented y by delante Pilate, de Roma, que the estaba Roman representado por who led the Pilatos, civil trial of our este precious Lord Jesus gobernador que Christ. llevó el juicio contra Jesús. Today's message is named Jesus Silence, El mensaje de hoy se Gethsemane titula behind. El silencio de Jesús. and Jesus is going to the cross. By the El moment Getsemaní of quedó Jesus' atrás y trial ahora before el Señor Pilate, Jesucristo está Jesus had already está gone through caminando a hacia la cruz. litigious trial before the high priest Caiaphas. En este momento se estaba llevando a cabo un juicio delante de Pilatos. Pero vamos a ver Pastor Ron already guided us through el the contexto. religious trial of Jesus El before pastor the high Ron ya priest nos dio, Caiaphas, the chief priest, and the elders. digamos que accusing los Jesus pormenores de lo que unjustly estaba of sucediendo. blasphemy. They were accusing Jesus of El blasphemy. juicio religioso de Jesús ante el The sumo pastor sacerdote also guided us to Caifás Peter's denial y of Jesus otros Christ, sacerdotes describing Peter denying acusándolo Jesus 2 injustamente times. de blasfemia. También ya And vimos Peter used an oath and a swearing to cuando purge cuando himself Pedro negó a if Jesús, if his words were untrue. como Jesús describió que Pedro lo iba a Peter negar was 3 fighting a veces. battle against the powers of the Pedro evil estaba in his peleando own una strength. batalla en contra de los poderes And de finally, maldad Pastor Ron already en sus guided us propias through Judas' fuerzas. betrayal of Jesus Christ. También vimos Explaining Judas' la reasons traición de for Judas betraying Jesus en Christ contra de and Jesús the actions he made trying y el to undo remordimiento por haberlo his plan. traicionado. Cómo Now Matthew, starting in cómo chapter 27, verse este 11, remordimiento lo lleva a hacer he's going to cosas describe the terribles. civil trial of Jesus Christ, Ahora Mateo, where en el Jesus is going to be en el interrogated capítulo by Pontius 27, Pilate, verso 11, the appointed describe Roman este governor juicio civil of the de province of Jesús Judea. y Pilate cómo was es a interrogado a por Poncio politician that Pilatos, had a difficult el relationship gobernador de with the Roma. Jewish people, surrounded by Pilato era cynicism, un gobernador romano compromises, and mistakes. con una relación Similar difícil con los circumstances judíos, happen to many politicians around the world even today. rodeado de And cinismo, Jesus was taken from compromisos y Caiaphas, the errores, high priest, circunstancias muy similares a at the las que Praetorium, vivimos hoy en día en nuestro and it mundo. was early morning. Jesús fue llevado According to the parallel de scripture Caifás, in the Gospel el of sumo John, sacerdote, chapter a 18, Pilato, verses al 29 to pretorio. 32, Era temprano en la we know mañana. that at the beginning of the Vemos, civil trial of vemos Jesus aquí la Christ, escritura paralela en el Evangelio de Juan, en los for capítulos Jesus Christ before Rome. 18 del verso 29 al Could you please 32. go with me to John, chapter Vamos por 18, favor a verse Juan, 29, capítulo 18, Gospel of John, verso chapter 18, verse 29. 29. Juan 18, 29. Verse 29 says, Pilate then went out to them and said,
What Por tanto, accusation Pilato do salió you a have ellos y against this dijo, man?" ¿qué acusación traen contra este Verse hombre? 30. They answered and said Le to him, respondieron y dijeron, "If he were not an si este no evildoer, fuera we malhechor, would no not te lo have habríamos delivered him up to entregado. you." Verse 31. Then Pilate Entonces said to them, Pilato les dijo, "You take him tómenlo and ustedes judge him y according to your júzguenlo law." según su ley. Therefore Los the Jews judíos said le to him, dijeron, a "It is nosotros not no nos es for us es to put lícito anyone to dar death." muerte a nadie. Verse 32. That the saying of Jesus might Así be sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, que dijo fulfilled, señalando by what death con he qué would clase die. de muerte había de morir. In these verses, there En are two estos remarkable versos theological teachings hay that dos we can learn. enseñanzas teológicas. En el verso According to 31, Leviticus chapter de 24, acuerdo con 24, verse Levítico 14, 24, by law, the Jews were indeed 14, por able la to put to ley, death by los stoning judíos people that have spoken podían matar a reverently alguien against God. That is apedreándolo, exactly what the Jews did to a alguien Stephen, que hablara putting him to death by stoning him. irreverentemente en contra de Dios. Podían apedrearlo hasta In matarlo. John 18, verse Esto fue 31, lo que le we pasó read a that the Jews Esteban. answered to Lo Pilate mataron that it was apedreándolo. not lawful Sin embargo, en for Juan them to put 18:31, anyone los judíos to le death dicen by a death. Pilato que no podían por The ley Jew- matar a the Jewish nadie. religious leaders Los líderes religiosos lied, estaban mintiendo, but the sovereignty of Jesus Christ was pero la above their lie, soberanía de Jesús because the estaba prophecy sobre of the estas Lord had to be fulfilled. mentiras, porque las profecías tenían que verse 32, cumplirse. The Bible En el verso is 32, starting to show la us Biblia the nos initiation of muestra the fulfillment of el the inicio del prophecy made by the cumplimiento Lord de Jesus esta Christ profecía in Matthew 20, en verse Mateo 19, 20:19, que says, dice, "And deliver him, lo entregarán a Jesus, los gentiles para que to se the burlen de Gentiles, él, to mock lo azoten y lo scourge crucifiquen, and to pero el crucify, tercer día resucitará." and the third day he will rise again." Jesus is going to be prosecuted by the Roman government, Pilate. And Aquí el these accusers gobernador want- romano they want to está crucify enjuiciando a him, Jesús not only to stone him. y lo acusan In para this time of history, poderlo it was crucificar, very no solo common that in apedrearlo. Rome, the prisoners were En estos put to death momentos by de la historia, crucifixion. la crucifixión era un tipo de muerte muy popular. Preamble, let's go now to Matthew 27, verse 11. En Mateo 27:11 Matthew dice, 27, verse 11. Now Jesus stood before Jesús the estuvo de governor, pie en presencia and del the governor procurador, asked him, y el saying, procurador le preguntó "Are you the diciendo, king of the Jews?" ¿eres el rey de los And judíos? Jesus said to him, Y Jesús le dijo, "It is as you say." tú lo dices. In his perfect sovereignty, the Lord allowed Jesus to be interviewed by Pilate privately. While the Aquí Jewish religious leaders remained outside the praetorium está siendo because they interrogado por didn't want to Pilato be contaminated de manera by privada. entering the house of a Gentile. Los judíos no estaban presentes porque no querían contaminarse al entrar a la casa o al lugar donde estuviera un gentil. Yes, remember that it was Passover time. ¿Se acuerdan que just as estaban Angel apenas celebrando reminded us a few moments ago. la Pascua? In the parallel scripture, we En la read the escritura Gospel of John, paralela, chapter 18, verse 37, en Juan that Pilate asked 18:37, Jesus for a second time, "Are you a Pilato king le then?" pregunta por segunda vez, ¿eres Jesus el said rey to Pilate, entonces? "You say rightly Y that I am Jesús a le king. dice, For tú dices this que soy cause I rey, was born, para esto yo he and for nacido this cause y para I have esto he come venido al into the mundo, world, para dar that testimonio I a la should bear verdad. witness to the Todo truth. aquel que es de la verdad Everyone oye who mi is of voz. the truth hears my voice." Therefore, God allowed Pilate Por to eso, hear the truth directly Dios le permitió from a Jesus Christ. Pilato escuchar la verdad directamente de He Jesús. heard the truth Él directly from God. escuchó la verdad directamente de Pilate Dios. realized that Pilato Jesus se da was cuenta innocent. que Jesús es inocente. Brethren, when we talk to Jesus in private, we see Hermanos, a few cuando things nosotros hablamos the en truth. privado con inside. Jesús, Brother, sister, nosotros nos exponemos a la be encouraged. verdad.
if you want to know the truth, Si quieren saber la verdad, hermanos y talk frequently hermanas, with Jesus in private. hablen con Jesús en But privado. Matthew doesn't give all the details. Pero Mateo no of nos the da accusations muchos of the religious detalles leaders. de estas acusaciones. So we can find some of these accusations in the Gospel of Luke, chapter 23, verse Pero 2. podemos verlo en And we el read that Evangelio de Jesus was Lucas. accused before Aquí Pilate vemos of que 3 él civil charges. fue acusado por 3 blasphemy or religious delitos charges. civiles, The no first solo civil blasfemia. religious charge El primer against cargo Jesus was civil contra perverting the Jesús nation. fue pervertir la The nación. second charge, El stated in segundo Luke 23, verse 2, cargo is forbidding to pay taxes es to the Caesar. And the last one, que prohibió dar tributo that al is recorded in César. Luke, Y el tercero, is saying que that está aquí he en Lucas, himself is dice Christ, que él a king. es el Cristo, un rey. The first charge, El primer perverting the cargo, nation, meant pervertir that Jesus' teachings la were a nación, danger for the public. significaba que, según ellos, Jesús era The un second charge, peligro para forbidding to pay el orden taxes to the público. Caesar, El segundo was a cargo, charge of prohibir rebellion, pagar taxes al which meant César, that Jesus was era un teaching the cargo de people rebelión not to pay their taxes. que significaba que Jesús no estaba enseñando a sus discípulos a no pagar los impuestos. A king. El It was tercero also a charge of rebellion, era which meant that decir Jesus que él was era confronting el Cristo, the un Caesar's rey. authority. Era un cargo de rebelión Christ being también, the que king. significaba que Jesús This charge estaba was the most confrontando serious al one. César, a la For the two autoridad charges, del the César con penalty Cristo under the como Roman rey. law was death. Este era el cargo más These were serio de serious los charges, tres. and because of that, the governor was Y a forced to causa de interview esto, Jesus himself. el gobernador tenía que entrevistar a Despite of Jesucristo. Jesus being put into a civil trial before El the hecho de que governor's Jesús authority, iba a ser not only a juzgado religious trial before delante the del religious gobernador, leaders, is very no important solo de una because forma it's religiosa, recorded era in the four importante Gospels. y está en los The four 4 Gospels evangelios. record this interview, Todos and I hablan de strongly esta believe that the entrevista teaching here for us y yo is for us creo to understand and learn submission que esto está aquí to para especially to our enseñarnos Father's will. a someternos In this case, especialmente a la voluntad del something Padre. very important to remark is that Jesus Christ being God, Jesucristo era Dios, submitted tenemos que himself recordarlo. to the authority Y él se of the estaba government. sometiendo a la autoridad del gobernador. Can you imagine that? Imagínense eso. The holy, holy, holy one submitted El 3 veces himself santo, to the authority of a Dios, sinful man. estaba sometiéndose a la autoridad de un hombre común y corriente. Y hermanos y Do we hermanas, submit ourselves to the quiero authorities preguntarles, ¿nosotros nos sometemos a las autoridades que Dios in ha our puesto jobs, encima de nosotros, en in nuestro our schools, trabajo, en la even here in our escuela, church, en la familia, aquí en la or our iglesia, government? nuestro gobierno? These are things for us to meditate on. Estas son cosas, How hermanos, en does las que this debemos example de from God's meditar. word apply to us? Cómo estos ejemplos que están en los Pray to God to evangelios show us aplican para how nosotros en nuestra this vida truth diaria. apply to Cómo our estas personal relationship with verdades the Lord. aplican But yes, en going nuestra back, relación con el Pilate Señor. focused on the third charge. Y regresando He al asked juicio, Jesus, Pilato se enfoca en este cargo, en el tercer as the cargo. judge, Le dice, Pilate ¿eres rey de wants to los know if judíos? Jesus is guilty of the Como innocent. juez, Pilato quiere saber si Jesús es culpable o inocente. Pilate wants to know if Jesus de is ser guilty rey. or innocent Él quería saber si era culpable o of the inocente charges that the religious de los leaders are cargos putting on Jesus, que se le claiming- imputaban. saying that he's claiming to be a king. The most serious charge against Jesus Christ. Jesus said to him, to Pilate, Jesús le contesta, "It is as you say." Jesus confirmed le that he dice, is the king, tú lo dices, the king of the Jews. But Pilate didn't listen. pero Pilato no In the escuchó. Gospel of John, chapter 18, En el verse Evangelio de Juan 36, Jesus said to Pilate, 18:36 dice,
My kingdom is not of this world. Mi reino no es de este If my mundo. kingdom were of Si this mi world, reino fuera de este my mundo, servant would mis fight, servidores pelearían para que so yo that I no should fuera not be entregado a los delivered judíos. to the Jews. But now my kingdom is not from here. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Jesus is responding with the truth, and in such a way denoting that he is not a threat to the Roman government. Entonces Pilato We can clearly aquí see ve here que that only in the strength of the Holy Spirit we can do things. él In the no middle es of una persecution, amenaza. Peter Vemos aquí denied que Jesus Christ, en la fuerza del Espíritu Santo podemos but hacer las in the cosas. middle of a civil trial that would certainly would end in death, Jesus Christ, full of El the Holy Señor Spirit, Jesucristo estaba lleno with the del truth. Espíritu Santo y may the contestó Lord help con us la verdad. to Que el have this Señor nos character ayude always a tener su especially carácter, su personalidad, go through trials of the especialmente cuando persecution. nosotros estemos en medio de la persecución. But let's continue to read Matthew 27 verse 12. Vamos a continuar And con when Mateo he was being accused 27, by the 12. chief priests, Dice, and the cuando él elders, estaba siendo he acusado, answered nothing. We read in John 18 él no verse 38 contestó nada. that Pilate and Jesus went Leemos out to en the Juan Jews. 18:38 que Pilato When Jesus and Pilate were outside the praetorium, estaba with the chief delante priests and the elders, de Pilato Jesus was strongly accused by them all. y Jesús However, estaba siendo This acusado, time Jesus kept silent. pero Jesús estaba en silencio. Jesus did not respond anything to them. Él no respondió nada. And we see that another prophecy was fulfilled. Y vemos aquí otra The prophecy profecía of siendo Isaiah cumplida. 53 verse 7 La was profecía de fulfilled in the person Isaías of Jesus Christ. estaba siendo cumplida He en la was persona de oppressed and he was Jesucristo. afflicted, Él fue oprimido yet y he afligido, opened not his mouth. pero no abrió su He boca. was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep Como before its cordero al shearer is matadero, silent. Jesucristo fue So he llevado, opened not his mouth. pero él no abrió su boca. In the midst of a situation when we are being accused unjustly, En medio de una situación en la how cual can we estamos respond siendo acusados, ¿cómo respondemos? keeping ourselves silent? ¿Cómo, Yet, cómo knowing nos the truth quedamos en and knowing that silencio, we are being falsely accused, sabiendo que estamos siendo and we know acusados that falsamente? these things will have negative consequences Sabemos que estas for us cosas van a if we don't tener defend ourselves. consecuencias negativas si no nos Only Jesus defendemos. can enable us to do that. Sin embargo, solamente Cristo nos puede dar la capacidad para mantenernos en silencio For us to be used bajo by estas Him, circunstancias. even when it is costly. Only Jesus, who Solo lives in us, Jesús, que vive en can do it through nosotros, us. puede hacerlo a través de nosotros. And you know, the world marvels when we keep silent before its unjust accusations against us. The world simply cannot understand that El it is the mundo character of Jesus Christ in us, No puede entender esta and that situación it is His Holy Spirit leading us, porque showing es algo Jesus' wisdom. espiritual. When we keep silent before our Cuando accusers, Nos quedamos en silencio delante de nuestros acusadores, the así Lord como Jesús reveals lo hearts hizo. to us. And let me say that twice. When we keep silent Cuando before our quedamos en accusers, silencio delante de just nuestros, as Jesus nuestros the acusadores, Lord como reveals Jesús hearts to us. lo hizo. El Señor is Jesus' revela los wisdom in action. corazones, nosotros. And this is something that we need to learn from. Nosotros necesitamos aprender When I kept silent esto. in my job, Cuando yo me they quedé en look at me silencio allá en as mi a trabajo, disposable element of the team. ellos me pretty much vieron as garbage. como un elemento I was in a very vulnerable no situation. deseable en mi equipo. Even when Estaba I yo en had una so situación many muy blessings vulnerable. that the Lord brought to the team through me to exalt His name. Aun Praise the cuando Lord vieron todas that we las have bendiciones Jesus' que el Señor example, trajo And that al we can rest equipo in Him always, a través de mí para exaltar su nombre. especially when we need to keep silent. Pero gracias a Dios que Jesus' silence is one of the me ayudó a strongest estar en silencio. illustrations
El silencio de Jesús es una de las indicaciones más fuertes de la dependencia total de Jesucristo en su Padre durante su ministerio aquí en la tierra. El Señor dejó su caso en las manos del Padre. Y ese es un lugar de mucha bendición en las manos del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, dice, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Ese es un buen verso para memorizar, ¿no creen? Silencio de Jesús podría parecer debilidad, pero el Señor estaba ejerciendo su poder porque estaba en las manos de su Padre. Y en 2 de Corintios 13:4 lo reafirma. Cuando nosotros estamos en silencio podemos parecer débiles, pero cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Este es un ejemplo, hermanos, de ser mansos de acuerdo al carácter de Jesús. Desde la creación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no hay ni nunca habrá un testimonio o una interrogación o un juicio que se compare al de nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez a Mateo 27:13. Entonces Pilato le dijo, ¿qué no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato está animando a Jesús. Es como si lo animara a que se defendiera de estas acusaciones falsas que le habían levantado los sacerdotes y los principales. Pero vemos aquí que Pilato ya sabía que las acusaciones en contra de Cristo eran falsas. Sin embargo, Jesucristo se mantuvo en silencio. Yo me pregunto cuáles serían los pensamientos de Jesús en ese momento. Lo que sí sabemos es que Getsemaní, ese lugar donde él sintió ese dolor tan grande, un dolor casi hasta la muerte, ese lugar donde el Señor le mandó ángeles para fortalecerlo, donde él sudó gotas de sangre, ese lugar quedó atrás. Jesucristo ahora sabe que tiene que pasar por este juicio para cumplir la voluntad del Padre. Él sabe que la cruz sigue y esa cruz es inminente para pagar por nuestros pecados. Y por eso Jesús ya no dice nada. Como ejemplo para nosotros los seguidores de Cristo, tenemos aquí un ejemplo en Jan Hus, que fue un reformador checo que vivió de 1372 a 1415. Esto sucedió unos 100 años antes de Martín Lutero. Este hombre era sacerdote en la República Checa. La Iglesia Católica le pidió a este hombre que dejara de predicar y fue excomulgado en 1410
¿Por qué? Pues porque este hombre estaba hablando en contra de las indulgencias y creía que solo Cristo podía perdonar pecados. También él se rebeló en contra de la veneración al Papa y él predicaba que Jesucristo solamente era el centro de la fe. Él enfatizaba la predicación de la palabra de Dios. En 1414 lo apresaron y lo juzgaron por herejía. Y él se rehusó a admitir los cargos en contra de él. Él dijo que esto no era cierto, a menos que se le probara con la escritura. Hus was judged guilty and burned alive at the stake on July 6th of Hus fue 1415. juzgado y encontrado culpable. Lo Hus quemaron was a vivo faithful servant of el the 6 de Lord. julio de He was 1415. unjustly accused, Este hombre fue fiel al Señor. Fue and the Lord injustamente used him acusado y abundantly fue for his muerto. purposes. But following the example of Jesus Christ, Siguiendo el our precious ejemplo Lord, de nuestro Señor Hus Jesucristo, stayed silent. este hombre, Hus, He challenged se his quedó accusers callado to prove their charges in the light of y Scripture. él lo único que Praise the Lord pidió es for que the lives of se probaran faithful sus servants, cargos a la luz de la just like Jan Escritura. Hus, Gracias who al keep silent Señor before their por accusers. este Amen. hombre y por todos sus siervos Let's que continue se with mantienen Matthew en 27, verse silencio 14. delante de sus acusadores. Vamos a But seguir en he Mateo answered him 27, not 14. one word. So that Él the no governor respondió ni una marveled palabra, de greatly. manera que el procurador se I maravillaba ask you, mucho. brother, sister, by any chance do we know Yo what les happens pregunto, when God speaks and ¿sabemos what happens qué es lo que sucede keeps cuando silent? Dios habla y cuando Dios guarda Brother, silencio? sister, can we really even know Hermanos y what hermanas, happens podemos when God saber keeps silent? qué es lo que sucede cuando el We may Señor have an guarda idea silencio. of what happens when God keeps silent if we look at what happens when God speaks. When God speaks, Cuando Dios the only habla, truth, the la Bible única verdad speaks to the world and to us. a través de su His word is palabra, being proclaimed. su palabra es The Holy proclamada. Spirit gives us El Espíritu understanding Santo nos da of what entendimiento happened before, de lo que what is sucede happening now, and what will happen in antes the de lo future. que sucederá en el futuro y de lo By que reading pasa ahora. Genesis chapter 1, we know that God Génesis created capítulo 1 everything dice by que, His no, word. que todo fue creado por God su spoke. palabra. Dios habló When God speaks, y the will and the purpose of the Father are todo fue accomplished. creado. Even though we listen or not, Aunque nosotros even we want it or escuchemos, not, obedezcamos o no, or even we understand it or not, y si entendemos o no, de todas maneras, cuando Dios He habla, heals. The Él, centurion said to él hace Jesus, su voluntad. say the word, and my ¿Se servant will be acuerdan healed. cuando el centurión romano le dijo a Jesús, tú When Jesus di la speaks, palabra para que He sane is mi the only siervo? authority Cuando Él over habla, the el seen Señor and es unseen, la única autoridad over the principalities of power and sobre darkness. todas los principados y poderes de The Holy oscuridad Spirit también. gives us understanding El Señor when nos the da Lord speaks. entendimiento cuando Then, when the habla. Lord is quiet with us, Pero cuando el we Señor know está that Jesus is callado, with us, sabemos también that que we el can Señor rest está con on nosotros what we know y of que His word, podemos descansar because He en has su given us palabra, His Holy Spirit porque Él that nos dwells ha in dado us. su Espíritu Santo que We vive can en rest in His nosotros. Por eso podemos can rest in His descansar en su promises, palabra, en His sus guidance, promesas, His en su peace, guía, en su His paz strength. y en su fuerza. However, the Bible also Sin teaches embargo, la Biblia también nos that there are enseña times que hay when God is momentos silent, cuando Dios está and in callado those times, God is holding His peace. God is y en far esos from the people momentos and those going down to the pit. Dios nos da su As paz. we read in Psalms from David and Asaph, Así como leemos en el Salmo 28,
To you 1. I cry, O Lord, A my ti rock. clamé, oh Do Señor, not be mi silent to roca. me, No estés lest if you are silent en to me, silencio delante I de mí. become like those going down to the pit. Psalm 35, verse Salmo 22 says, 35, Lord, 25 do not dice, keep silence. Señor, por O favor, Lord, no do not guardes be far from silencio, me. no te apartes de Psalm mí. 83, verse 1 says, Salmo Do 83, not 1 keep dice, silent, O no God. guardes silencio, oh Do not Señor, hold your peace, and do not be no still, O God. retengas tu paz de mí, oh Pilate, Dios. Caiaphas, Pilato, Caifás, and the elders los were los witnesses of sacerdotes, Jesus' silence, los and that ancianos, is something fueron really terrifying. testigos del silencio de Jesús. Jesus Christ's silence Y era algo toward terrible. them was evidence El silencio de that they Cristo were hacia coming ellos under era, judgment, era evidencia de because que they didn't believe in Jesus venía el Christ. juicio de Dios sobre ellos, porque no Their hearts quisieron were hard creer en as el stone. Señor, porque sus corazones fueron To the Lord duros to como give us roca. eyes to see, ears to hear, and Nosotros humble hearts to understand. debemos orar al Señor para que nos dé Jesus Christ esos may ojos keep para silent ver, oídos when the para commandments of escuchar the Lord humildemente, are despised corazones to para do evil in entender his su sight. palabra. And let me say that again. Jesus Christ may keep Jesucristo silent when tal the vez está en commandments of the Lord silencio are despised to do evil in his sight. cuando se desprecian sus Pilate was mandamientos overwhelmed that Jesus Christ kept silent, para hacer not maldad defending himself delante de sus ojos. before these unjust accusations towards him. Pilato estaba muy In abrumado the Gospel por of este John, silencio. chapter 18, verse 38, Pilate said to the Jews, I Y find por no eso fault in him at all. Pilato les dice a los Rome's judíos, initial bueno, yo no verdict of encuentro Jesus' civil trial was, nada de malo en Jesus este is not hombre. guilty. Wow. Can we imagine that? Para él Rome Jesús no declared era Jesus culpable. not guilty. Roma estaba Pilate knew declarando a that Jesus was Jesús no innocent. culpable. However, same as Peter and all humanity, Sin embargo, como Pedro y Pilate was at the brink of his life test, a aquí test with eternal consequences to him, Pilato estaba to acknowledge Jesus' innocence enfrentando una and free prueba, him, or to una condemn prueba Jesus de to die on the cross consecuencias as per eternas. the Roman law. Pilate marveled while interviewing the way, Pilato se the maravillaba truth and the life in the person of cuando Jesus estaba Christ. entrevistando a Jesús. Brothers and sisters, he was interviewing and judging God, Él estaba the entrevistando y holy, juzgando holy, holy a one, Dios, his own creator, su who propio was creador, unjustly accused. que estaba siendo acusado injustamente. Jesus told everything to Pilate through his silence. Isn't this something to keep in our hearts for eternity? Jesus told everything to Pilate through his silence. We know that it was the will of the Sabemos que Father for Jesus to endure Era the la cross. voluntad And we del know that Padre That was not going to change. soportar la cruz However, y esto no iba a cambiar. Pilate was granted Sin a embargo, heavenly opportunity to aquí declare Jesus a Christ Pilato innocent. se le dio una and to free oportunidad muy grande de Even if it declarar a even if it Jesús costed his inocente y position, dejarlo ir. his government, or all the more his own life. Jesus was and is and will be worthy for eternity. Amen. Nevertheless, Sin it is very embargo, sad to know that in the es same muy way as triste Peter ver que de la and the misma 10 manera que disciples at Pedro Gethsemane, y los left discípulos Jesus en alone Getsemaní, because they were afraid to Jesús die. se quedó solo porque Pilate, under the pressure of Rome, Pilato, to keep bajo la things under presión de Roma control, y para mantener and las under the cosas pressure en of the chief paz priests, y bajo la of a presión de possible los rebellion over Jesus Christ, sacerdotes, he wanted to save Él his own life. quería salvar He su wanted to propia save vida. his Él own skin quería at any cost, salvar el pellejo a even toda the cost costa, of the precious life of Jesus Christ. a una costa de la vida de Jesucristo. I ask you, if you have not received yet Jesus in your heart, Y yo les pregunto, si no han have you recibido a come to the Cristo crossroad of your en life su corazón, and have decided to recibirías save your own a skin Cristo at any cost, hoy, as Peter
did, denying a costa de denying cualquier Jesus, cosa, or as Pilate did, condemning Jesus Christ to die on the cross? o preferirías Or have salvar you tu decided to follow Jesus Christ, propio no matter pellejo, what the cost is to follow him? o decidirías seguir a Praise Cristo the Lord. sin importar If you el have costo decided de to follow seguirlo? Jesus Christ, Y alabado you sea have Dios si has decided decidido seguir to a follow the Cristo, source of si has eternal and decidido abundant seguir life, la fuente the de source vida of genuine abundante y peace eterna, that surpasses our esta understanding. fuente de paz genuina You que have decided sobrepasa to follow the nuestro source entendimiento. of everything good. Amen. But let me tell you the good news. Y déjame decirte las If you buenas have nuevas. decided to save your own skin, as Peter and Pilate did, Si tú decidiste You still have salvarte a time ti to mismo como repent Pedro y and go Pilato back to Jesus Christ, lo hicieron, go back to the todavía precious feet tienes of tiempo Jesus para Christ and arrepentirte follow him, y and obey regresar a him, los pies de Cristo just as y also Peter seguirlo, did. así como Pedro Jesus lo loves hizo. you, and he Jesús is a te good ama Father y that Dios es un loves buen all of Padre us and forgives. que puede There perdonar. is still time. Y hay Do not tiempo, waste it. todavía hay tiempo. Jesus No lo is waiting for you desperdicies. with open arms. Jesucristo está Jesus wants you esperándote to be con part of brazos his family abiertos. He Él wants to quiere fellowship ser with you parte de tu and all familia, his saints. tener comunión Amen. contigo. Let's continue with Matthew 27, verses 15 and 16. Siguiendo en Mateo 27, Now at the feast, the governor was accustomed to releasing to the multitude one dice prisoner, aquí que whom they era wished. costumbre liberar a un And at prisionero that time, they had y en a ese notorious prisoner momento called tenían Barabbas. este prisionero famoso llamado In Mark Barrabás. 15, verse 7, we read of Barabbas. Aquí And there was leemos de one named Barrabás, who was chained with his fellow rebels. They had committed murder Este in hombre the había rebellion. cometido asesinato en su rebelión. Este hombre era un rebelde, era un asesino. He was disliked by the Jewish community. In Greek, Barabbas means Y muy son of the probablemente father. era odiado por los judíos. Bar En means griego, son, Abbas significa means of the father. hijo del padre. Barabbas was a common Jewish name. Era un nombre at the muy time. común entre los judíos. However, Sin it is embargo, interesting to note es importante that this saber que name does este not nombre specify the name of the father. no especifica el And for nombre del example, Padre. In Matthew chapter 16, verse 17, Jesus refers En to Mateo Peter 16, as 17, Bar Jesús Jonah, or se son of refiere Jonah. a Pedro como Bar Jonah Some o hijo scholars de suggest that Bar Barabbas was Jonás only a o como title, hijo de Jonás. and some late Greek La, manuscripts of Matthew say el prefijo Bar Jesus significa Barabbas, hijo. instead of only Barabbas. Así que Bar As Abás, an Abás example, significa If padre. you Así look que at your Barrabás The New King James significa Version hijo del padre. has the corresponding footnote at the Algunos end of estudiosos Matthew, sugieren que Barrabás chapter era solo un 27, título. verse 16, that says, NU text reads Jesus En Barabbas. Mateo 27, verso 16 Wow. dice If this interpretation Jesús is accurate, Barrabás. the two of Y si them esta standing before interpretación es Jesus correcta, and Barabbas had exactly the same name. For Jesus Christ, Pilato, Jesus, son of the Father, with si esta capital interpretación es correcta, los dos estaban delante de Pilato, Jesús y Barrabás, y los dos tenían el mismo nombre, Jesús, hijo del Padre, letters. con mayúsculas, y Jesús, hijo del Padre, Luke and John describe the con rebel as a murderer, minúsculas. as Barabbas. And listen carefully. Barabbas Entonces, symbolizes all humanity. Barrabás simboliza Each and a la every sinful humanidad, man. todos aquellos que hemos is rebelling pecado, and will be la rebelling humanidad against our pecaminosa, precious Lord Jesus Christ. rebeldes en contra de Jesucristo. And we continue in Matthew 27, Y verse 17. continuando en Mateo 27, Therefore, 17, when they had gathered together, Pilate said dice, to them, Whom do you want me to release to you? estando ellos Barrabás reunidos, Pilato les o dijo, ¿a Jesus, cuál quieren who que is les called suelte? ¿A Christ? Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Here Pilate
is clearly calling Jesus the Christ, the Messiah. Aquí le está I llamando wonder el really if Cristo, el Pilate wasn't Mesías. really believing this, or Y he just no said it. creo que Pilato creyera eso o solamente In lo Matthew estaba 27, diciendo por verse 18, decirlo. we read, "For he knew that they handed him, En Mateo Jesus, 27, over." 18 dice, porque because of sabía que envy. por envidia lo habían entregado. Proverbs 14, verse 30 says, Proverbios "A sound 14:30 heart is dice, life to the body, but envy is rottenness to the bones." un These religious leaders that accused el corazón Jesus Christ of sano rebellion es vida para el and cuerpo, who handed pero him la over to the envidia Roman government corroe los huesos. were evil, Estos líderes religiosos estaban acusando a Jesús de rebelión bajo el control del enemigo. moreover, they had envy of Jesus Christ Ellos tenían envidia because they knew de Jesucristo porque that sabían Jesus came from God que Jesucristo and that había God was venido de with Dios y que Dios estaba con A Jesús. Pharisee named Nicodemus Un had fariseo revealed to llamado Jesus in Nicodemo John 3, había verse 2, venido a Jesús en Those Juan 3, 2 facts, that Jesus came from God and that God was with Jesus. y él decía, sabemos These que has Pharisees venido were never able de to contradict Dios. Jesus or Estos to find any fariseos fault or any flaw in him. no podían spotless contradecir Lamb a Jesús of o our encontrar precious Lord. ninguna falta o falla en Jesús. Matthew Él era el 27, Cordero verse sin 19 mancha de says, Dios. "While Mateo he, 27, Pilate, 19 dice, mientras sitting on él the estaba judgment seat, sentado en el his tribunal, wife sent to su him, esposa le saying, mandó a decir, Have nothing to no do with tengas that just nada que man, ver con este justo, for I que have hoy suffered many he things sufrido today muchas cosas in en a dream sueños because of him. por causa de él. The Lord is long suffering toward us. El Señor es He's not willing that misericordioso any should para perish, con nosotros. but all Él should no come to desea repentance. que nadie As perezca, stated in 2 sino que Peter todos 3, procedan al verse 9. arrepentimiento. Segunda de Pedro This is the 3:9. last warning Esta es la given by última God to Pilate advertencia que Dios le da a through his a wife Pilato a about través the de su innocence of Jesus esposa Christ. acerca de la inocencia de For Jesucristo. those men in the congregation who are married, Para How aquellas many times personas, the Lord Dios, esos has hombres spoken que to están you, to me, casados, through our wives. ¿cuántas veces Dios les ha hablado a través de sus esposas? Pilate's wife La described esposa Jesus de as a just Pilato man. describe a Jesús como un hombre She's pleading justo. with Pilate to have nothing to Ella do le with pide a Jesus Christ. Pilato que no tenga nada We que do ver not know con for sure, Cristo. No But sabemos maybe de her seguro, nightmares pero because of Jesus tal warned vez sus pesadillas her acerca de and all the Jesucristo family through her dreams le about the terrible advirtieron and eternal consequences acerca de that las would come to terribles her husband consecuencias and to all her de all las to his- decisiones de su and to all esposo, his household. las repercusiones para su casa, If he para su condemned Jesus familia. Christ to die on the cross, Pilato, was bringing to si himself condena a Jesús para morir en la not cruz, only to him él iba a tener but to family consecuencias también, no solo and para to él, all sino también the para su people familia around him. y para toda la gente alrededor de él. It is ironic that we Es irónico que listen to this lady pleading with Pilate, her husband, al ver, urging him to have nothing to do with Jesus Christ. al escuchar just lo man. que esta mujer le está She most diciendo a su likely meant, esposo, do not crucify him. tal vez le estaba diciendo, no lo However, if you, crucifiques, brother, you sister, no lo think condenes. about it. When we follow Jesus Christ, Cuando nosotros we seguimos a have Jesucristo, everything to do with Jesus Christ. tenemos Praise the Lord for that. a Él, lo tenemos a Él y gracias a Dios Pilate por knew the Él. truth, but he was resisting the truth. Pilato supo la However, verdad, This pero was the se last resistió warning a from ella. Pilate to make the right decision, Sin embargo, tuvo una to free advertencia Jesus final and save his own soul. para tomar la decisión correcta, liberar a Has the Lord Jesús given to y you salvar su and propia given to me alma. the opportunity to make the right decision? El Señor nos ha dado To make the muchas most important decision oportunidades, in our lives, which is to come to the feet of Jesus Christ pero la decisión in más repentance and importante que obedience, tenemos que hacer y que and to Dios nos da receive la him in our oportunidad hearts as de our Lord and decidir hoy Savior. mismo es recibir al There is Señor still time to como make it. nuestro Señor y Salvador y We todavía do not estás a know for how tiempo. long. Si no lo has recibido, tú estás a Perhaps there is tiempo en not este much time momento. left. Tal vez no tienes ya mucho Only God tiempo, knows. nadie lo sabe, solo Let's Dios. pray.
Así que Dear Lord aprovecha Jesus tu Christ, oportunidad. thank you Vamos so a much, orar. Lord, for all your Gracias, love for Señor, us. por tu amor para You con are a good nosotros. God, Tú eres un buen and we Dios. know that you are here with us, Sabemos Lord. que estás aquí con We know that nosotros, you love this congregation, and we rejoice in your word, Lord. Señor, y nos regocijamos We en tu ask you, palabra. Lord, Te pedimos, that you Señor, que remind us your silence. nos ayudes We a ask you, entender Lord, that you enable us to keep silent before our y nos accusers, ayudes también a that you mantenernos give us the strength en silencio delante de have your nuestros character, acusadores. Ayúdanos, that you, Señor, Lord, guide our lives, a and that desarrollar you, tu Lord, carácter en enable nosotros. to put our Capacítanos, case Padre, in the hands of the Father, in para your poner hands. nuestro caso Lord, en tus we manos. ask your blessing upon all our congregation, Señor, te and that we pedimos ask that tu you bless and bendición protect sobre each and nuestra every member of this congregación, church Señor. family here in Parkdale and also all around the world, Lord. We No love you, solamente Lord, aquí, with all our sino hearts, with all our minds, alrededor and del with all our mundo. souls. Gracias, And Señor. it's in Jesus' name that we En el pray. nombre de Amen. Jesús oramos. Amén.